Bueno, entonces vamos a explicar la diferencia de las utilidades. Esa diferencia de utilidades se da principalmente por el tratamiento de los costos fijos. Entonces, para eso vamos a hacer un cartes proyectado por el costeo absorbente y uno por el costeo variable. Entonces, vamos a decir que nuestro inventario inicial va a ser cero, pues porque nuestras operaciones empezaron en septiembre y no tenemos inventario inicial tanto para el pan de bono como para la avena. Entonces acá nos van a preguntar cuánto es la producción y para eso nos vamos para la información presupuestada, que es la producción proyectada del pan de bono. El precio de este va a ser lo que calculamos en la hoja de costos, que sería 1.355. Para esto hacemos la multiplicación y nos daría ese valor. Lo mismo vamos a hacer con la avena, nos vamos para la información presupuestada y la producción proyectada. Y el valor unitario de la avena es el que hicimos en el costeo absorbente, que es este variable, que sería 1.563. Para saber el total simplemente es una multiplicación. Entonces, nos dice que el inventario disponible es el que traemos inicial más la producción, que van a ser los mismos valores, ya que no tenemos información de inventario inicial. Luego nos dice que las ventas, entonces para las ventas vamos a traer lo que está en la información presupuestada, cuántos fueron nuestras ventas proyectadas para el pan de bono y cuánto fueron nuestras ventas proyectadas para la avena. Y lo vamos a trabajar con estos mismos valores, estos mismos precios. Entonces, para saber el total, simplemente vamos a multiplicar y para el total ya nos daría el inventario final, que sería nuestro inventario disponible menos las ventas, nos da que contamos con un inventario inicial y final de 100 unidades y que nuestro total simplemente sería la resta. Para la avena nos da que tenemos un inventario final de 50 y un total en pesos de 78.129. Entonces, para el total simplemente sería sumar el valor de estos porcentajes. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el cartes proyectado del costeo variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? También nuestro inventario inicial va a ser 0, porque nuestra producción apenas empieza en septiembre y no manejamos inventario inicial. Entonces decimos que nuestra producción van a ser las mismas, 4.100, nuestras proyectadas, y que nuestro precio es el que tomamos en el valor, en el estado de resultados variable, que para el pan de bono es este, y que para la avena es este. Para el total simplemente va a ser una multiplicación. Lo mismo para este. Y que nuestro inventario disponible va a ser la suma del inventario inicial más la producción, que nos va a dar los mismos valores porque no contamos con el inventario inicial. Listo. Luego nos van a decir las ventas, que las ventas van a ser las mismas que proyectamos, entonces tomamos estos valores y los mismos precios. Y simplemente vamos a hacer una multiplicación. Y nos dice que nuestro inventario final van a ser las mismas unidades, 100.000, pero en pesos va a ser totalmente diferente. Y que el total de este
es la suma de este con este. ¿Cierto? Entonces aquí vamos, ahora en los cartes hechos, entonces podremos calcular la variación de los inventarios y ese debe ser la diferencia entre la utilidad de ambos costeos. Entonces si tomamos este valor que nos dio por el cartes absorbente y este por el cartes variable, nuestra diferencia va a ser de 24.659, que es la misma diferencia que nos dio aquí cuando tomamos la utilidad entre ambos filosofías de costeo, la utilidad operacional. Entonces, aquí se mide el tratamiento de los costos fijos para comparar las utilidades operacionales de los estados de resultados. Aquí podemos identificar que al ser la producción mayor que las ventas, la filosofía de costeo absorbente deja costos fijos en el inventario, mientras que la filosofía de costo variable los lleva al periodo. Esto es algo que ya se había explicado, pero que hay que tenerlo muy claro. Entonces, como siguiente, vamos a explicar el estado de resultados variable resumido. Entonces aquí, pues aquí ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Pero simplemente aquí en el variable llegamos hasta la utilidad operacional. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para poder hallar la utilidad neta de este estado de resultados. Entonces empezamos. Las ventas, recordemos que esa información está en la información presupuestada. Entonces, ventas proyectadas para el pan de bono y las ventas proyectadas para la avena. Entonces, el valor unitario de esas ventas para saber el total, simplemente la multiplicación y aquí en los costos y gastos pues tomamos los precios que hicimos en el variable, que para el pan de bono es este y que para la avena es este, y hacemos también la debida multiplicación. Entonces aquí tenemos que el precio unitario de la contribución neta es este y que este menos este. Entonces tenemos que este sería nuestro 100%. Para saber el porcentaje de los costos sobre las ventas sería esto y el porcentaje de la contribución neta sería este. Lo mismo hacemos para saber aquí, multiplicamos este sería el 100, este sería la división de este y este sería la resta, el porcentaje de la contribución marginal neta. Entonces aquí nos daría los totales, que serían el total de las ventas de la avena, el total de los costos y los gastos de la avena y el pan de bono, entonces ese sería el porcentaje, perdón, listo. Ahora aquí ya tenemos una contribución marginal neta, ¿cierto? Ahora vamos a tomar los gastos fijos que los tenemos en la información presupuestada, que sería
los fijos del pan de bono, los fijos de la avena y los gastos de administración y ventas, que eso nos daría un total de 8.823.000. Para saber la utilidad operacional simplemente hacemos la resta. Luego vamos a hacer los gastos financieros que están en la hoja de costos, que son el costo de capital que nos cobra el banco a nosotros. Para la utilidad antes de impuestos simplemente restamos la utilidad operacional, estos gastos financieros. Y para saber el impuesto tomamos la utilidad antes de impuesto y la vamos a multiplicar por el 34% de los impuestos. Esto nos da el impuesto, entonces la utilidad neta sería los 4.715.932. Y ahora vamos a tomar en cuenta el costo de capital que nos piden los inversionistas, que también está en la hoja de costos y habíamos hablado que era el 2%, que equivale a 1.307.000. Entonces tenemos que nuestro EVA en pesos es de un valor de 3.408.332. Entonces ahora con todo esto vamos a hallar el promedio ponderado del punto de equilibrio. Entonces empezamos con el promedio ponderado, ¿listo? Entonces nos vamos a las ventas. Entonces nos dice que las ventas están en la información presupuestada, que sería la suma de este más este. Nos daría 7.550. Para hallar el valor de las ventas, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la información presupuestada. Y vamos a tomar las ventas por el precio de venta del pan de bono más las ventas de la avena por el precio de venta de la avena. Eso nos tiene que dar 26.200.000. Y para el promedio ponderado simplemente hacemos la división del total sobre la cantidad y eso nos da el valor unitario en promedio ponderado. Para los costos y variables fijos vamos entonces a definir las ventas, que ya sabemos que es la suma de las ventas proyectadas del pan de bono con las de la avena. Y para sacar el total simplemente cogemos el valor de la venta de cada producto, o sea, el valor de la venta del pan de bono, y lo vamos a multiplicar por el precio que nos dio el pan de bono del estado de resultados variable, más las ventas de la avena por el precio que nos dio en el estado de resultados variable de la avena. Esto nos da 9.810.541. Y para sacar el promedio ponderado dividimos el total sobre la cantidad, ¿cierto? Entonces acá simplemente vamos a hacer una resta para tener cuánto es el valor unitario promedio ponderado, y lo mismo con las ventas y los costos y gastos variables. Ahora vamos a traer los costos y gastos fijos. Esto está en la información presupuestada. Los costos y gastos fijos del pan de bono, de la avena y los gastos de administración y venta, que esto nos da 8.823.807. Luego, para hallar la utilidad operacional, simplemente la resta de la contribución marginal neta menos los costos y gastos fijos. Los gastos financieros los tenemos en la hoja de costos, que ya dijimos
que es lo que nos cobra el banco por ese préstamo. Y la utilidad de impuestos es la operacional menos estos gastos financieros. Y para hallar el impuesto sería tomar la utilidad antes de impuesto y lo vamos a multiplicar por el 34%. Y tenemos una utilidad neta de 4.715.000 pesos. Pero a esto también le vamos a restar el costo del accionista, que es el porcentaje que nos cobran los socios por la participación que nos dieron. Y aquí obtenemos el EVA, que es de 3.408.032, que es el mismo que nos dio en el estado variable resumido. Listo. Entonces con esto ya tenemos el promedio ponderado. Ahora vamos a hallar el punto de equilibrio. Para esto vamos a partir que el EVA es 0. Por lo tanto, el costo del inversionista siempre va a ser el mismo valor, o sea, ese 1.307.600. Luego de esto es importante hallar la utilidad antes de impuesto. Entonces sabemos que el impuesto nos cuesta un 34%. ¿Cómo hacemos para poner esto en porcentaje? Ok. Que la utilidad antes de impuesto será un 100. Y entonces hallamos que la utilidad neta sería un 66%. Ok. Entonces para hallar la utilidad antes de impuesto, ¿qué vamos a tomar nosotros? Muy sencillo. Vamos a tomar el costo del inversionista, que sería 1.307.000. Este lo vamos a multiplicar por el 100% y lo vamos a dividir por este 66%. Es una regla de 3 para poder hallar la utilidad antes de impuesto. Entonces nos dice que la utilidad antes de impuesto es de 1.981.212. A esta utilidad antes de impuesto le vamos a calcular el impuesto, que sería el 34%. Nos da que el impuesto es de 673.612. Entonces lo que nos dio la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos, lo vamos a colocar aquí, este valor. Y aquí colocamos el valor de los impuestos. Entonces decimos que la utilidad neta es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Y así podemos decir también que la utilidad neta menos el costo de los inversionistas me da un EVA 0, que es el que queremos llegar. Luego de esto vamos a tomar los gastos financieros, que serían estos mismos. Y vamos a tomar el costo de los gastos y costos fijos, que como son fijos no van a cambiar, serían lo mismo. Y para hallar la utilidad operacional simplemente sería la suma de los gastos financieros más la utilidad antes de impuesto. Luego de esto vamos a hallar la contribución marginal neta. Decimos que la contribución marginal neta son los costos y gastos fijos más los gastos financieros más la utilidad operacional
antes de impuesto. Esto nos da que la contribución marginal es de 11.225.320 y esto es lo que vamos a colocar aquí, la contribución marginal neta. Listo. Luego de esto vamos a calcular nuestras ventas, y para calcular las ventas, a nuestro punto de equilibrio en ventas, es importante calcular la contribución marginal. ¿Cómo calculamos la contribución marginal? Este sería nuestro costo de mercancía vendida, nuestros costos y gastos nuestro costo de mercancía, sería nuestra contribución marginal neta, que nos dio aquí en el promedio ponderado, dividido las ventas. Entonces, hacemos la división y nos da que nuestro porcentaje de contribución marginal neta es de 62.56%. Entonces, con esto tenemos lo siguiente, que ya podemos hallar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo hallamos sumando nuestra utilidad antes de impuesto más costos y gastos fijos más los gastos financieros, dividido por el porcentaje de la contribución marginal neta. Perdón, aquí bloqueo de número de fórmula, utilidad más este. Y aquí sería la contribución marginal neta, el porcentaje. Deben hacer lo mismo. Perdón, me enredo un poquitico, pero ya. Ok. Y aquí sí sería este porcentaje. Entonces, al hacer esta división, nos dice que nuestro punto de equilibrio en pesos es de 17.944.667. Y esto lo vamos a colocar acá. Y entonces sabemos que para hallar los costos marginales simplemente sería una operación de resta. Entonces así aquí podemos verificar que que las ventas menos los costos y gastos variables nos da 11.225.330. Que si cogemos la contribución marginal neta menos los costos y gastos fijos nos da 2.401.512. Que si tenemos la utilidad operacional y le restamos los gastos financieros nos da 1.981.212. Y que si a esa utilidad antes de impuesto le restamos el impuesto nos da 1.307.600. Y que si a esos 1.307.600 le vamos a restar el costo de capital de los socios, nos da un EVA de 0. Entonces aquí hallamos el punto de equilibrio en pesos. Luego de esto es importante también hallar el punto de equilibrio
en unidades. Que lo que hacemos es tomar nuestro punto de equilibrio en pesos que nos acabo de dar y lo vamos a dividir por nuestras ventas en promedio ponderado. Y esto nos da que nuestro punto de equilibrio en unidades va a ser un valor, perdón, de 5.171. Entonces con esto ya hallamos el punto de equilibrio.